Que el Señor les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a tratar un estudio que de cierta manera comenzamos la vez pasada que pude estar aquí con ustedes, donde estuvimos exponiendo la perseverancia de los santos, ¿no es cierto? Una de las doctrinas reformadas, conocidas, y de la cual no muchas veces se habla, pero sí tiene una importancia predominante dentro de nuestra fe. Como bien comentaba la vez anterior, se tiene muchas veces un mal concepto de lo que es la perseverancia, principalmente asociando a que nuestra perseverancia tiene como fin u objetivo el que nosotros podamos alcanzar salvación. Entonces, a través de la palabra de Dios, pudimos entender o clarificar de que nosotros no perseveramos para alcanzar dicho regalo de parte de Dios, sino que muy por el contrario, nosotros perseveramos gracias a que el Señor nos salvó, ¿no es cierto? Y en gratitud, en amor a nuestro Dios, en la obra que Dios hizo por medio de su Santo Espíritu en nuestra vida, es que nosotros perseveramos, ¿no es cierto? Y caminamos en la verdad. Y el día de hoy vamos a hablar lo que es perseverar en la verdad. ¿Qué significa perseverar en la verdad? ¿No es cierto? A Dios gracias estamos en la verdad. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos habla en relación a perseverar en esta verdad que hemos tenido? Vamos a ir en relación delante de nuestro Dios. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme estar, Señor, aquí en Linares junto a mis hermanos, Señor. Yo te ruego en esta hora que tú te glorifiques, Señor. No en mi vida, Señor, sino que en este lugar, Padre, glorifícate en Linares, Señor, que tu palabra, Señor, sea extendida, Señor, que muchos hombres y mujeres puedan llegar al conocimiento de la verdad, ser atraídos por tu palabra, Señor, porque, Padre, ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Por eso en esta hora recurrimos a ti, a tu Santo Espíritu, Dios mío, quien nos capacita y nos permite, Señor, aclarar nuestro entendimiento. Por eso que todo pensamiento, en esta hora te rogamos que tú puedas aquietarnos, Señor. Muchas veces estamos pensando, tenemos una serie de preocupaciones, pero en este instante te rogamos, Señor, y te entregamos a ti todas nuestras preocupaciones, Señor, todas a lo mejor angustias o cualquier problema que podamos estar teniendo, Señor, en nuestra vida, para poder estar atentos al oír tu palabra, Señor, porque necesitamos oír de tu palabra, Señor, y que ella, Señor, nos permita crecer, Dios mío, en gracia cada día, y que también podamos ser edificados como cuerpo de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vámonos a ir a la palabra, mis hermanos, a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Del versículo 15 al versículo 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 15 al verso 17. Dice así la palabra: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Este pasaje, mis hermanos, viene a hablar en segunda de Tesalonicenses de una situación bien particular cuando nosotros leemos este capítulo 2 de Tesalonicenses y empezamos a ver que empieza a existir, como dice el subtítulo que lleva este segundo capítulo, dice la manifestación del hombre de pecado. Y podemos ver cómo, de cierta manera, empezaron a levantarse hombres que empezaron a corromper la sana doctrina, a enseñar falsas enseñanzas, ¿no es cierto? Y empezar a llevar a que la iglesia empezara a un poco dudar de la doctrina que fue entregada por los apóstoles, y en este caso por el apóstol Pablo. Entonces Pablo les había hablado acerca de esta rebelión futura o de lo que podía suceder
en versículos más adelante, en el versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el verso 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto. Entonces ya de cierta manera el apóstol Pablo estaba ya mencionando que esto podía suceder. Y no sucedió tan solo en Tesalónica, también sucedieron en otros lugares en donde también algunos empezaron a poner en duda la doctrina que había sido enseñada por el apóstol. ¿Y por qué digo por el apóstol? Porque entendemos que principalmente el que enseñó a los gentiles fue el apóstol Pablo. Ahí estaba centrado, ¿no es cierto?, el mayor grueso de la enseñanza al pueblo gentil. Entonces, esta apostasía entendemos nosotros que la encabezaba el anticristo, es decir, enseñanza que no apuntara a Cristo, enseñanza anticristo, ¿no es cierto?, del anticristo. Y también advirtió en sus cartas del peligro que significa para los creyentes abandonar la verdad. Y este es el mensaje del día de hoy para la iglesia: el peligro que corremos nosotros los creyentes de abandonar la verdad. Y también exhortó el apóstol Pablo a que retuviéramos la verdad, ¿no es cierto?, que retuviéramos el mensaje de la palabra y que no nos alejáramos de ella. ¿Por qué? Porque hay un motivo importante de poder retener la verdad. Nosotros a lo largo de la palabra de Dios y principalmente en el Nuevo Testamento encontramos varias advertencias en relación al peligro de abandonar la verdad. Y si usted quiere tomar apunte, hermano, hay varios pasajes que le recomiendo leer, como 2 de Pedro capítulo 2, 1 de Timoteo capítulo 4, que por la extensión no lo vamos a leer ahora, y 2 de Timoteo capítulo 3, que hablan al respecto de la apostasía y de los peligros de abandonar la verdad. Pero veamos lo que dice 1 de Juan capítulo 2, del verso 18 al 24. Ese lo vamos a leer ahora. Fíjense, si usted tiene su Biblia Reina Valera, se van a fijar que este pasaje tiene como título el anticristo, ¿no es cierto? Así dice. Veamos lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es ahí el motivo de por qué debemos perseverar en la verdad. Porque cuando perseveramos en la verdad, nos tomamos de estos últimos versos de primera de Juan. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, entonces la verdad está en nosotros. Ahí está la verdad. Cuando permanecemos en la verdad, estamos en la verdad, ¿no es cierto? Y de nuestra boca sale verdad. Hablamos la verdad que se nos fue enseñada a través de la palabra. Entonces Dios obra en este mundo, mis hermanos, principalmente. ¿Y por qué digo principalmente? Porque Dios obra o se manifiesta de acuerdo a su beneplácito. Pero Dios determinó de que en este mundo se obrara de acuerdo a lo que dice su palabra, ¿no es cierto? Su palabra es nuestra guía, ¿no es cierto? Y Satanás entonces se opone a que esta verdad sea llevada a todo el mundo. Entonces, ¿qué ha hecho a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos el enemigo? Tener la verdad y crear a partir de esta verdad semiverdades o medias verdades o algunas cosas que parecieran que son verdades, pero no son verdades. Si usted
Por ejemplo, cuando usted ve un billete falso, existen falsificadores a lo largo de la historia de la humanidad que han hecho excelentes réplicas de la verdad. Excelentes réplicas. Tan buenas réplicas que una persona común no sería capaz de reconocer este billete falso. Pero ¿quién es el que es capaz de reconocerlo? Alguien que es experto en conocer cuán fiel es el verdadero. Entonces una persona que reconoce el billete dice, no, esto es falso. Y una persona, pero ¿cómo va a ser falso si es verdad? No, mira, tiene una serie de características que yo te puedo demostrar que este billete es un billete falso. Bueno, cuando nosotros conocemos la verdad, a ese punto somos capaces de identificar una doctrina cuando es falsa. Y de hecho, no es necesario que la persona hable mucho. Ciertas palabras, ciertas formas, podemos identificar que el mensaje es erróneo y falso. Entonces, mis hermanos, cuán importante es retener la verdad, es conocer la verdad. El pastor Gabriel en San Carlos estamos llevando los días jueves una serie, probablemente les comentó, que habla respecto a los medios de gracia, que los invito también, hermanos, que si ustedes quieren verla, porque también la hemos estado grabando, que habla respecto a lo importante que es que nosotros aprendamos a usar los medios de gracia, es decir, el estudio de la palabra, tanto como la oración y la comunión con los santos, nos ayuda a cada día nosotros conocer más de la palabra de Dios, estar más cerca con el Señor. Pero el estudio de la palabra, y no tan solo el estudio, sino que incluso llegar más allá, la memorización, por ejemplo, de ciertos pasajes de la Escritura, nos ayudan a que nosotros podamos retener esta verdad. Entendamos entonces, hermanos, y me extiendo un poco en este punto, que en la antigüedad la gente no todos tenían esto, ¿no es cierto? Entendamos, no tenían la Biblia como tal, no tenían una Biblia que tuviera desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que pudieran andarla trayendo debajo de su brazo, en su bolsillo, en su bolso, donde fuese, que anduviese, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era la única manera? Se traspasaba muchas veces los escritos a través de simplemente la memorización, de conocerla a cabalidad, de aprenderla, de entenderla profundamente, cosa que cuando tuviese que predicarla simplemente recordara lo que había memorizado. Entonces, porque no había otra forma, era la manera de la cual se traspasó en gran medida durante los siglos muchos de los textos que hoy conocemos, ¿no es cierto? Y que obviamente con ya la invención de la escritura o la existencia de la imprenta, obviamente tuvimos el beneficio de ya tener en escrito la verdad que nosotros conocemos. Entonces Dios obró a través de esos hombres para que tuviésemos la palabra, ¿no es cierto? Y así como Satanás se ha metido dentro de esto, generando errores, ¿no es cierto?, doctrinales que nosotros conocemos como sectas, como grupos que lo que han hecho han sido torcer la verdad e insertar, ¿no es cierto?, enseñanzas falsas. Así también han habido hombres que han sido capaces de reconocer, ¿no es cierto?, esos errores. Ahora, muchas de estas personas, como dice la Escritura, segunda de Timoteo, principalmente capítulo 3, dice el verso 5, que tendrán apariencia de verdad, pero negarán la eficacia de ella. Y la Biblia, mire lo que dice, a estos evita. Debemos evitar a muchos de estos hombres. Vemos a lo largo del Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios, cómo el Señor Jesucristo hablaba mucho de esto, ¿no es cierto? De a quiénes debíamos evitar, ¿no es cierto? Hablaba también el Señor sobre la levadura de los fariseos, ¿no es cierto? Porque tenían una cierta apariencia que daba a entender como que eran hombres piadosos, pero sabía el Señor, porque conocía sus corazones, que eran hombres que hablaban mentiras, ¿no es cierto? Que no hablaban la verdad. Cuando hablamos entonces de la palabra doctrina, hermanos, ¿qué significa? Del griego viene a entenderse que es el precepto que se transmite de una generación a otra. Eso es lo que se conoce como el corazón de esta palabra, doctrina. Y la verdad del Evangelio empezó, ¿no es cierto?, como les comenté entonces, a través de un mensaje oral. Es decir, se empezó a pregonar, a hablar del Evangelio. Por eso que el mensaje de Jesucristo a los apóstoles fue que predicasen el Evangelio, que lo compartiesen, que fueran al mundo y hablasen lo que habían compartido. Ellos no les dejó un librito como tal, ¿no es cierto?, sino que de lo que ellos habían vivido y habían visto, que eso hablasen al mundo, ¿no es cierto? Y así fue como el Evangelio, mis hermanos, llegó hoy a nuestros días. Y damos gloria a Dios porque el medio que Dios utilizó
no es que nosotros podamos decir, la estrategia estuvo mala, no fue tan efectivo. No, fue el medio que Dios utilizó. Que nosotros los hombres predicásemos el Evangelio. Que nosotros los hombres hablásemos de estas verdades a aquellos que no la conocen. Entonces, y todo esto, mis hermanos, y un punto muy importante, no fue simplemente, o no se llevó a cabo simplemente con el esfuerzo humano, sino que tenemos claridad en la Escritura de que todo esto fue por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios, quien llamó a los hombres a llevar a cabo este cometido. Miren lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, del verso 12 al 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso el Señor entonces dejó la palabra de Dios, para que fuésemos instruidos a partir de ella, porque es ella la que nos va a llevar a conocer verdaderamente a Dios, que conozcamos a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios no fue un invento de los hombres, ¿no es cierto? No fue creada por los hombres para que de cierta manera se engrandeciese el hombre como tal. De hecho, ustedes pueden escuchar, pero si la Biblia es invento de hombres, ¿cuántas veces ustedes han escuchado esa frase? Que la Biblia la inventaron los hombres. Y la palabra en reiteradas ocasiones señala que no fue así. De hecho, en Gálatas dice, capítulo 1, en verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Así dice en Gálatas, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, ¿no es cierto? De que el evangelio que él conoció fue entregado por revelación del Señor Jesucristo, porque dice el verso 13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es decir, Dios preparó todo para que fuese Él un mensajero de Dios para llevar el Evangelio a los gentiles. Pero de cierta manera, hermanos, una obra que el Espíritu hace en el corazón de cada uno. Es decir, si yo soy falto de entendimiento, ¿a quién debo pedir entendimiento? A Dios. Por medio de su Santo Espíritu nos da la capacidad de entender, de aprender, de conocer todas estas cosas. La Biblia, mis hermanos, y la palabra de Dios, para los ojos de un incrédulo es un misterio, no logra entender. Pero sabemos que a través de su Santo Espíritu es que nos es revelada la palabra para poder entenderla, para poder explicarla, para poder enseñarla, para poder, de cierta manera, extraer el mensaje que Dios tiene para su iglesia, y que es un mensaje que no cambia con el tiempo, porque el mundo va cambiando, pero la forma como se desarrolla el mundo va siendo siempre la misma. El hombre ha lidiado con el pecado desde el principio y hasta el día de hoy sigue lidiando con el mismo pecado, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que han ido cambiando, el mundo, la tecnología, etcétera, la forma de cómo el hombre ha ido modificando su vida, pero la esencia del ser humano sigue siendo absolutamente la misma. Entonces, mis hermanos, Pablo exhorta a los hermanos, ¿no es cierto?, en Tesalónica, exhorta a los creyentes en cuanto a su responsabilidad de guardar la verdad. Eso es lo que fija el foco, fija su atención, porque de cierta manera sabía el apóstol Pablo que guardando la verdad, aun cuando sufriésemos persecución, aunque sufriésemos angustia,
aunque sufriésemos hambre o tuviésemos que pasar lo que tuviésemos que pasar, permaneceríamos en la verdad. Porque es ella la que nos da la fortaleza cuando estamos en la verdad. Y por eso le dice, verso 15 de 2 Tesalonicenses, en nuestro texto central: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Cuando hablamos de retener, es atesorarlo, ¿no es cierto? Cuando yo retengo algo, lo tengo ahí aprisionado, lo tengo retenido, ¿no es cierto? Entonces el mensaje es ese, pero también habla de estar firmes. ¿Y por qué? Porque de cierta manera nosotros como creyentes podemos sufrir en nuestro caminar una serie de ataques que pueden hacer temblar los fundamentos de nuestra fe. Puede venir alguien con palabras persuasivas a decirme que lo que yo estoy creyendo está mal. ¿Y cuántas veces nos vamos a encontrar con ese tipo de personas? Y que con mucha labia y con mucho manejo muchas veces de la Escritura pueden hacernos dudar de nuestra fe, hacernos dudar de las cosas esenciales que nos enseña la palabra. Entonces, así como yo les daba el ejemplo del billete de aquel que conoce, ¿no es cierto?, aquel hombre que conoce si un billete es falso o no, así cuando nosotros conocemos la verdad, tenemos la capacidad de ser apologetas, como se dice, ¿no es cierto?, en términos teológicos, de ser defensores de la verdad. Conocer la verdad a tal punto que podamos ser nosotros defender nuestra fe. Es decir, ¿sabe que lo que tú me estás diciendo no está bien de acuerdo a lo que dice la palabra en tal y cual pasaje? ¿No es cierto? Lo que tú me estás enseñando, tú lo que estás diciendo contradice lo que dice la palabra en tal pasaje. Pero eso, mis hermanos, requiere, ¿no es cierto?, que seamos dedicados en la lectura de la palabra y también a lo mejor profundizar mucho más en el estudio de la palabra, no tan solo la lectura. Ahora, no se requiere, mis hermanos, que todos seamos grandes teólogos, ¿no es cierto? Pero sí, a lo mejor debiésemos apuntar a ello, que cada hombre y mujer, en este tiempo que vivimos, mis hermanos, pudiésemos tener un corazón dispuesto a aprender más. Porque no podemos nosotros decir de que no están los medios. Creo que no podríamos decir eso. No, hoy día no hay medios. No tenemos Biblia. Faltan Biblia, entonces no tengo acceso a una Biblia. Hermanos, lo que más abunda es Biblia. Hoy en día la persona la puede tener hasta en su teléfono, ¿no es cierto? En muchas versiones, de hecho. Ni siquiera en una sola versión, puede tener muchas versiones, en muchos idiomas. Entonces, hoy en día acceso a recursos hay, pero falta disposición de nuestra vida a poder dedicarle más tiempo al Señor. Los hermanos del pasado adolecían de recursos muchas veces. Había lugares donde no llegaban Biblias. O había una persona que tenía en un villorrio, en un lugar, una Biblia por muchos hermanos, ¿no es cierto? Entonces, imagínense la frustración de aquellos hermanos en aquellos siglos, de decir, pucha, qué hermoso sería tener la palabra de Dios, la Biblia, en mi casa, tenerla en mi poder para poder leerla. Pero hoy en día la tenemos, pero no le prestamos la importancia que debemos. ¿Se fijan, hermano? ¿Entienden a lo que me refiero? Entonces debemos ser agradecidos de Dios por lo que Dios nos ha dado. Estar en un tiempo que a lo mejor es difícil. ¿Por qué un tiempo difícil? Porque estamos en un tiempo que estamos atiborrados de tanta información. Estamos saturados de tanta perversidad del mundo. Pero también tenemos a disposición el conocimiento de Dios y de su verdad, hermanos. Entonces, ¿cuán bueno también es eso? Debemos también dar gracias a Dios por lo bueno. Claro, tenemos un mundo que está muy malogrado por la maldad, ¿no es cierto?, en donde vemos la perversión a luz y presencia del día, pero también vemos cómo Dios ha glorificado en estos tiempos, permitiendo que hoy podamos oír de la palabra y la sana doctrina, que quizás en otros tiempos las personas no tenían acceso. Entonces, mis hermanos, debemos tener y considerar que la verdad que tenemos como si fuese una joya preciosa, ¿no es cierto?, en la cual atesoramos. Así es como debemos atesorar la verdad que hoy conocemos. Es una fe preciosa la que Dios nos ha permitido conocer y que debemos atesorarla, hermanos, porque no conocemos el día de mañana, lo que podrá suceder con nosotros. Entonces, si tenemos tiempo o nos podemos hacer el tiempo para ocupar nuestras fuerzas y energías en conocer más a Dios, hagámoslo. Hagámoslo. No sabemos el día de mañana qué va a pasar. ¿No es cierto? Veía hace un poco tiempo, días atrás, lo que sucedió, ¿no es cierto?, en Medio Oriente, donde hubo un terremoto, donde murió mucha gente, hermanos. Y mucha gente de ella no eran creyentes. Son personas que no pusieron su fe
en el Señor y donde murieron más de 40 y tantas mil personas, hermano. Personas que perfectamente murieron sin Cristo. Qué terrible, hermano. Qué penosa la situación. Pero también entendemos que son señales, ¿no es cierto? Que en rigor nos damos cuenta que a lo largo del mundo hay catástrofes, ocurren cosas terribles, pero nosotros como creyentes no nos debiésemos sorprender porque el mismo Señor dijo que en los últimos tiempos así sería. Entonces, hermanos, debemos permanecer en la verdad y como bien les dije, entonces debemos retenerla y guardarla con firmeza. Cada generación que pasa, ¿no es cierto?, tiene la obligación de traspasar esa verdad a la próxima generación que viene. A Dios gracias, hubieron grandes hombres de Dios en la generación anterior que traspasaron esta verdad a nosotros. Y nosotros como hombres de este tiempo, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que el Señor venga, pero si sucede que pasa una generación, 2 o 3 más, bueno, nuestra obligación como hombres de esta generación y mujeres es traspasar la verdad del Señor a la generación que viene. ¿No es cierto? No importa, no significa que nosotros tengamos que dejar un legado en esta tierra. Nuestro legado es lo que menos importa. Lo que importa es poner en alto a Jesucristo y a su mensaje, a Cristo y el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. ¿No es cierto? Que nosotros como seres humanos menguemos, como diría, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, pero que el Señor sea enaltecido. Entonces nuestra misión como creyentes es esa. No es fácil en el tiempo que vivimos hoy en día estar firmes y retener siempre la verdad, ¿no es cierto? Estamos siendo acosados todo el tiempo. Hoy en día el hombre, principalmente las personas más jóvenes, son muy atraídas por la entretención. El pastor Gabriel hablaba también hace un tiempo atrás de eso. Somos muy llamados a la entretención. Es un tiempo, una era en donde la diversión y la entretención ha ido capturando el tiempo de las personas, ¿no es cierto? Entonces debemos también apartarnos, ¿no es cierto?, del exceso de esto, porque es un mal para nuestra vida. De hecho, la Biblia, y entendemos que su palabra por completo, habla en contra del ocio. Y recordemos que incluso en la Constitución que iban a escribir y que a Dios gracias no se aprobó, dentro de ese texto hablaba constitucionalmente que el hombre debía tener un tiempo para el ocio, es decir, un tiempo para el pecado del ocio que la Biblia nos señala, ¿no es cierto? Que es un pecado. Es decir, la persona que desperdicia su tiempo es un pecado. Ahora, si bien es cierto, cada hombre y mujer debe tener su tiempo para descansar de sus labores, que no es lo mismo que ocio, ¿no es cierto? Debemos entender de que debemos ocupar bien el tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a resumir un poco esta parte, ¿no es cierto?, con algunas advertencias importantes que debemos tener. En primer lugar, la fe que se nos ha sido compartida a través de la palabra de Dios y que no ha nacido directamente desde el siglo I hacia nosotros directamente, sino que ha sido trasladada por siglos y siglos y siglos hasta que haya llegado a nosotros. Y Dios, por medio de su Santo Espíritu, permitió que esa fe se mantuviera genuina, ¿no es cierto? Y se mantuviera, ¿no es cierto?, firme y que no fuese mal interpretada. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros que tener claro de que esta fe que se nos fue transmitida no debe confundirse, ¿no es cierto?, con las interpretaciones que le han ido dando durante los siglos los hombres a esta fe que nosotros tenemos, sino que debemos nosotros trasladar o debemos compartir esta fe verdadera que Dios nos ha dejado, que en otras palabras es su palabra. ¿Qué es lo que les dijo el Señor a los hombres en su tiempo? Dice Marcos capítulo 7, versos 7 al 9, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces debemos tener sumo cuidado que en el momento de traspasar la verdad no traspasemos también nuestras tradiciones humanas, nuestras formas humanas, sino que el mensaje que se ha transmitido sea un mensaje puro, neto de la palabra de Dios. También es necesario mencionar, mis hermanos, que lamentablemente
no tan solo el catolicismo romano ha adolecido de esto, ¿no es cierto?, del traspaso de muchas doctrinas humanas, sino que el evangelicalismo también ha hecho lo suyo, ¿no es cierto?, traspasando una serie de ritos, una serie de costumbres, una serie de formas que finalmente, ¿qué sucede con nosotros los seres humanos? Que cuando se traspasan estas costumbres, finalmente pasan a ser parte como de lo enseñable, parte de lo que se debe hacer. Pero sabemos que mucho de esto no va en concordancia a lo que dice la Escritura. Entonces, que Dios nos ayude siempre a estar alertas, porque lo que nosotros debemos traspasar no es nuestra forma, sino que es la palabra de Dios, lo enseñado a través de las Santas Escrituras. Y en segundo lugar, no debemos esconder, mis hermanos, la verdad, sino que debemos ser fieles, ¿no es cierto?, como padres de familia que sacan, como dice la palabra, cosas nuevas y cosas viejas del tesoro de la verdad de Dios, como lo dice en Mateo capítulo 3. Debemos nosotros rogar al Señor que también nos revele, ¿no es cierto?, o nos ayude a interpretar la palabra de Dios para este tiempo. Nosotros sabemos de que la palabra de Dios ha sido útil en todo tiempo, pero en este siglo también necesita tener una claridad para que nosotros comprendamos lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. La verdad es una sola, pero también entendemos que a lo largo de los siglos, como las costumbres de los hombres han sido diferentes, o la forma en que los hombres han interpretado la verdad, también debemos pedirle a Dios a través del Santo Espíritu que también nos ayude a entender esa verdad en este tiempo que estamos viviendo. Porque muchas veces el conocimiento de la verdad, mis hermanos, puede ser mal interpretado por nuestra cultura, puede ser mal interpretado por nuestras formas que tenemos en este tiempo. Pero que el Señor nos ayude a que esta verdad se mantenga, ¿no es cierto?, sin mancha, sin ningún tipo de anomalía, sino que se mantenga lo más pura y pulcra posible. Y por último, mis hermanos, debemos entender de que la palabra de Dios es como una semilla. Y esta semilla, cuando es sembrada, ¿qué es lo que genera? Genera fruto, ¿no es cierto? Produce fruto, o eso es lo que nosotros buscamos, que la palabra de Dios genere fruto, y ese fruto finalmente genera un árbol, genera un árbol o una planta que da a posterioridad más semillas, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios, como dice, y entendemos, no vuelve vacía, hermanos, no vuelve vacía. Es decir, en donde Dios permite que en un lugar sea plantada esa palabra, ¿no es cierto? Esa palabra de Dios va a generar fruto, y posteriormente a eso va a seguir generando más fruto. Nosotros lo hemos visto, hermanos, y creo que, por ejemplo, y lo digo sin ningún tipo de reparo, lo que Dios ha hecho con nosotros en San Carlos, y creo fielmente que Adel Linares es parte de este fruto que Dios trae, ¿no es cierto? Siendo un grupo tan pequeño con lo que nosotros partimos, y Dios nos conformó como iglesia, ¿no es cierto?, para ser ya una iglesia conformada, ¿no es cierto?, con un liderazgo que Dios ha puesto, no es que haya nacido de nosotros. Entonces, si bien nosotros rogamos al Señor por esto, también nosotros creemos que puede hacerlo en cualquier lugar, y también aquí en Linares. Entonces debemos siempre orar para que Dios, no importa los números, hermanos, lo importante es que sea su verdad la que prevalezca. Cuando en un lugar, mis hermanos, se predica la verdad, van a existir distintas clases de personas. Personas que van a llegar y van a amar esa verdad y se van a quedar ahí porque querían escuchar la verdad, traídos por Dios, ¿no es cierto? Porque están cansados de escuchar, a lo mejor quizás tanta barbaridad por ahí afuera, para escuchar la palabra de verdad. Pero también van a llegar personas que van a escuchar la verdad, pero no les va a gustar esa verdad, y también se van a ir de este lugar. Porque la verdad muchas veces incomoda, hermanos. No debemos pensar que cuando nosotros a una persona le predicamos la palabra, esa persona la va a recibir con la mejor sonrisa, o con la cara llena de risa, con el mejor ánimo. No, mis hermanos, porque la verdad confronta el pecado en nuestra vida. Y hay muchas personas que no quieren ser confrontadas en su pecado, porque amaron, como dice la palabra de Dios, el hombre amó más las tinieblas que la luz. Entonces, esa es la importancia que debemos entender. Por eso no debemos preocuparnos por números. Si somos pocos, somos muchos, el Señor añadirá, ¿no es cierto?, a su iglesia lo que Él quiera añadir, en el tiempo que Él quiera.
pero debemos permanecer fieles a la verdad. Eso es lo importante, hermanos. El Señor, cuando venga a buscar su iglesia, va a venir a buscar a su iglesia, a su iglesia fiel, ¿no es cierto? A su amada, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo y a su palabra que nos ha dejado, para que nosotros la obedezcamos y creamos en ella. El Señor, mis hermanos, entonces a través de su palabra nos llama a tener nuestra mirada puesta en su palabra, nuestra mirada puesta en el Señor, y que no abandonemos, ¿no es cierto?, esta práctica tan importante como creyentes, de permanecer en la fe y permanecer en su palabra. Entonces, mis hermanos, este punto que quería tocar el día de hoy, ¿y por qué digo este punto? Porque va a continuar otro punto, que es la práctica de esta verdad, que obviamente que también lo voy a dejar para en un próximo estudio que venga a compartir con ustedes. Vamos a estar hablando en relación a esta práctica de la verdad. Si nosotros vemos el verso 17, dice, verso 16 y 17, parte del 17 dice, confuerte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es importante, introduzco de cierta manera a este próximo estudio, de que una cosa es tener la palabra, ¿no es cierto?, que es importantísimo, tener la verdad, pero no hay una palabra buena sin que esta palabra no sea acompañada también de una buena obra. Podemos estar llenos de palabras, ¿no es cierto?, y de conocimiento de la verdad, que es algo muy importante, pero si esa palabra de verdad no está asociada también a una buena práctica, a que nosotros podamos llevar por obra lo que hemos aprendido, muchas de esas palabras no tienen, ¿no es cierto?, mucho sentido. Es importante que lo que nosotros conozcamos también lo practiquemos, ¿no es cierto?, porque también la palabra nos señala y nos anuncia de eso, que no es necesariamente, voy a adelantarle, Santiago capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces va asociado también a esto, que lo vamos a ver en un próximo estudio, es el poner en práctica aquella palabra que nosotros conocemos de verdad. Amén. Oremos a nuestro Dios. Mi buen Padre, te agradezco, Señor, en esta hora por este estudio que podemos, Señor, llevar a cabo, este hermoso pasaje, Señor, que podemos estudiar en esta tarde, noche, Señor, en donde, Padre, tú nos hablas de la importancia, Señor, de permanecer en tu verdad, Señor amado. Y cuán importante es que nosotros retengamos esta verdad, Señor. Padre, cuántos hombres y mujeres que han estado en la fe, Señor, y que han sido engañados, Señor, con el tiempo y apartados de falsas enseñanzas, apartados a falsas doctrinas, Señor. Yo te ruego en esta hora por tu iglesia, principalmente, Señor, en esta hora aquí en Linares, que tú ayudes a mis hermanos a siempre permanecer en la verdad, que permanezcan siempre en tu palabra, Señor, que ella sea su guía siempre, que ellos puedan conocer tu verdad, Señor, a tal punto de poder distinguir lo falso de lo verdadero, Señor, sin ningún tipo de dificultad. Ayúdale, Señor, si muchas veces hay dificultad para aprender. Padre, tú eres el dador de todo entendimiento. Danos de tu entendimiento, Señor, para conocerte a ti, Señor. Padre, tu palabra es insondable, es profunda, Señor. Como estudiamos en tus atributos, Señor, tú eres un Dios que nos quedamos incapacitados de poder conocerte a ti, Señor, profundamente, por nuestras limitaciones humanas, pero en tu capacidad, Señor, y en tu amor, te rogamos que nos dotes también de la capacidad de conocerte, Señor, a ti. Dótanos, Señor, de entendimiento, Señor, de poder ver la falsedad, Dios mío, de poder nosotros ser vigilantes de tu verdad, Señor, y apartarnos
de aquello, Dios mío, que te ofende, apartarnos de aquello que no es grato, Dios mío, delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, y yo te ruego que bendiga, Señor, a tu iglesia. Bendiga, Señor, también a tu iglesia representada en esta ciudad, Señor. Aquellos que también, Señor, en otros lugares predican tu palabra, Señor, para que también lo puedan hacer con denuedo de predicar la verdad, Señor, y tan solo la verdad. Gracias te doy, Señor, por este estudio. Te lo ruego en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.